Bueno, abbiamo cominciato un po' più tardi, dobbiamo per forza restringere i tempi, anche perché magari se riusciamo a fare in modo che sia circolare questo incontro, prima di passare lo sguardo e l'attenzione alle iniziative culturali che saranno di danze sia peruviane che filippine, sono davvero qualcosa di straordinario da vedere, e prima di passare la parola all'ambasciatore del Venezuela presso la FAO, Elias El Khoury, volevo dire soltanto, mettere sul tavolo due sollecitazioni. Uno dei cavalli di battaglia del Venezuela è che dell'opposizione in Venezuela è che il Venezuela sia in crisi umanitaria, che bisogna per questo chiedere agli organismi internazionali di intervenire. E guardate un po' cosa succede ad Haiti quando intervengono i cosiddetti organismi umanitari. Ebbene, allora chiaramente noi chiediamo all'ambasciatore di spiegarci bene com'è la situazione, tanto più che la FAO è al centro di un osservatorio privilegiato su quello che significa la fame nel mondo, che sappiamo perfettamente che dei programmi di lotta alla fame sono stati intitolati a Hugo Chávez Frías, che il Venezuela ha prima di tutto pagato il debito secolare nei confronti dei settori tradizionalmente esclusi, quindi in termini di lotta alla fame, di istruzione, fino al punto di essere il quinto paese al mondo oggi per matricola universitaria. E quindi chiediamo per cortesia di spiegarci e salutiamo veramente caldamente l'ambasciatore presso la FAO. Di venuta molto difficile. En primer lugar, quiero agradecer a todas las organizaciones que se encuentran aquí solidarias con el pueblo de Venezuela por la realización de este evento. Y también quiero felicitar a la Embajada Americana en el Criminal por toda la organización de toda la actividad para que esto también se hiciese realidad. Bueno, yo voy ya, después de esta grandiosa exposición del embajador Isaías sobre la situación política, yo voy a tratar de hacer un análisis lo más corto posible sobre lo que ha sido la política social del gobierno del presidente Chávez y por supuesto la continuidad con el presidente Nicolás Maduro. En primer lugar, quiero decirles que la política social del gobierno bolivariano y sus principales logros. En primer lugar, quisiera referirme rápidamente a los objetivos históricos del Plan de la Patria 2013-2019. El primer objetivo que nos planteamos fue defender y expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años de independencia nacional. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América. Contribuir
al desarrollo de una nueva geopolítica internacional, en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria y preservar la vida en el planeta y salvar la especie humana. Bueno, yo voy a rápidamente analizar cuáles son los elementos esenciales de la política y la estrategia de la política social del gobierno bolivariano. Principios y características. Lo primero es la universalidad. La política social bolivariana tiene la cualidad de ser universal en el sentido que comprende a todas las personas sin excepción, independientemente de la vinculación con el mercado de trabajo. En segundo lugar, la equidad. La búsqueda de la equidad es criterio supremo en la orientación de la política del gobierno. Para que sea posible una efectiva universalidad de los derechos y una justa distribución de la riqueza, por ello se instrumentan políticas para satisfacer necesidades específicas y particulares, discapacidades, situación de indigencia, alimentación, educación, salud, vivienda, entre otras. Las estrategias de política social del gobierno: participación y la organización popular. En primer lugar, el pueblo organizado participando como poder popular en forma directa e inmediata, sin intermediarios, sobre todo las ONG que se constituyen en muchos países, lo que llamamos la sociedad civil, sobre todo en el caso de Venezuela, son nefastas y se autoeligieron en esa sociedad civil y sustituyen al pueblo y a las legítimas organizaciones de base. La participación popular está legalizada en las leyes que se han hecho del poder popular: consejos comunales, comunas, sistema económico comunal, contraloría social, la planificación social, CLAP. Voy a referirme a esto rápidamente. El CLAP son los comités locales de abastecimiento y producción. Este es el último tipo de organización que se ha hecho en los últimos días y es producto de permitir que esta organización llamada CLAP lleve directamente los productos a través de las organizaciones sociales a cada uno de los lugares venezolanos. Eso está en un proceso y cada día se han ido creando mayores números de CLAP y por supuesto que esto ha comenzado por los sectores más excluidos y está avanzando hacia las capas intermedias. Pero es un proceso en el cual se trata de ubicar ese enorme contrabando que ha sido uno de los causantes del problema de la escasez de alimentos, con el cual la oposición en nuestro país ha tratado de reflejar en el mundo la imagen de que estamos en una crisis alimentaria y que es necesaria la intervención extranjera. Hace poco, hace 2 o 3 días, la secretaria general de la CEPAL, Alicia Bárcenas, declaró que Venezuela sí tenía algunos problemas económicos, pero que Venezuela no estaba en ninguna crisis humanitaria y que Venezuela tenía la suficiente fuerza, tenía la suficiente economía y la suficiente capacidad para poder sortear esta situación, que no podemos esconder que ha sido una situación difícil, que hemos estado sometidos a una guerra económica por los diferentes sectores, inclusive no solo los sectores internos, sino, como sabemos, los Estados Unidos permanentemente han estado financiando a todos estos grupos de la oposición que se encuentran viajando por el mundo, por todos los países, visitando los países. No sé de dónde, ustedes se podrán imaginar que todos esos son dólares que han salido de ayuda de los Estados Unidos, de las diferentes organizaciones, y bueno, creando una rapidez de opinión, no solo con las visitas de ellos, sino a través de todos los medios internacionales, que de repente uno consigue a una persona en el exterior y cree que en Venezuela hay una hambruna, que la gente se está muriendo de hambre, que la gente está realmente en una situación tan probable que tenemos que comenzar a constituir en estos países comités de ayuda para poder sacarlo de esa situación.
Siguiendo aquí la estrategia, la democratización del mercado y la economía, la transformación de la sociedad venezolana hacia el socialismo consiste en la diversificación de los modos de relaciones de producción orientadas a la superación de la hegemonía del capital. Requiere la recuperación de los recursos y medios productivos en función de la democratización del mercado y de la economía. Se trata de avanzar hacia el fortalecimiento del sistema económico comunal como parte del Estado comunal, base de la transición hacia el socialismo productivo. En el sistema económico comunal, la diferencia de economía basada en el capital, que maximiza el interés del propietario individual accionista, se tiende a maximizar el interés de la comunidad y los productores sociales. Esto, por supuesto, es un reto que tenemos, que es pasar de esta Venezuela rentista, donde, como decía, nosotros hemos vivido durante más de 100 años, y donde hemos descuidado el problema de la diversificación de la economía. Hoy en día se ha estado tomando conciencia, producto de la baja de los precios del petróleo, que cuando uno analiza la forma como han evolucionado, bueno, hay distintas etapas. Cuando el presidente Chávez llegó, el precio del petróleo estaba alrededor de $9, se recuperó. En el 2008, cuando la crisis que hubo en todos los países capitalistas se volvió a reflejar, volvió a caer, y en el año 2013 volvió de nuevo a bajar el petróleo, llegando casi a 20. Hoy comienza a tener una recuperación y ya está rondando por encima de los $40 el barril de petróleo. El núcleo de la política social, el sentido, lo central de la política del gobierno es la construcción de ciudadanía. Este es un pueblo disfrutando plenamente de sus derechos sociales, especialmente los más pobres y excluidos del sistema del capital. Esto tiene dos dimensiones. Primero, la producción de servicios sociales para atender necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda, ingresos culturales, entre otros. Y una política económica que induce al fomento del empleo y políticas activas de empleo como el bien más preciado. Quiero decirle que desde que el presidente Chávez tomó el poder, su política ha estado dirigida a poner al ser humano en un primer lugar. Es decir, que el ser humano es lo más importante dentro del desarrollo de la política. Es decir, que toda la actividad que debería desarrollarse dentro del gobierno tomara en cuenta a los más pobres, a los excluidos, que durante años no llegaron a tener la posibilidad ni siquiera de votar porque no tenían cédulas. Allá hubo totalmente la población electoral pasó de la población total en edad de votar, casi el 100% tiene posibilidad de votar en nuestro país. Antes no votaban porque no tenían cédula, sobre todo la gente de menores recursos. Pero además de esto, esta política social se manifestó a través de lo que era la distribución del presupuesto. El presidente Chávez, cuando llega al poder, comienza a darle una gran importancia, como dije, al problema social, y entonces los recursos comenzaron a ser invertidos, y no se ve totalmente todos los detalles, pero bueno, cuando uno compara la inversión en la Cuarta República con la Quinta República del presidente Chávez, vemos cómo eso alcanzaba apenas un 39%, y total en dólares. Posteriormente, en todos los años, desde que llegó el presidente Chávez en 1999, la inversión social pasó a una inversión de $914.140 millones, que del total del ingreso disponible, eso alcanzó el 71%, es decir, que casi se duplica la inversión social. Y en ese sentido es lo que ha permitido durante todos estos años, en los últimos 3 años nada más, se ha logrado construir más de 1.100.000 viviendas. Por otra parte, durante todos estos años se desarrolló una política social sostenida para mejorar la educación, la salud, la vivienda, todo. Voy a solamente tocar algunos de los puntos. Por ejemplo,
Bueno, fíjense ustedes, la pobreza en el país, la pobreza en el país, nosotros la medimos estructuralmente y también se mide por ingresos. Pero quiero decirles que una forma de medición de la pobreza, que no es solo por el ingreso, sino que de una forma estructural, la medimos por el método que se llama necesidades básicas insatisfechas. Esa pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas es una pobreza en la cual utilizamos cinco variables, que son las siguientes. Primero, la educación. Nosotros, lamentablemente no pueden ver el gráfico ahí, en la educación para niños entre 7 y 12 años, la educación ha venido disminuyendo el número de niños que no podían estudiar, llegando apenas a un 0,6% de los que no estudian. Igualmente, nos referimos al problema del hacinamiento de los hogares. Producto de esta gran construcción de viviendas que se ha hecho durante todos estos años, el hacinamiento de los hogares descendió de una manera bien importante, bajando desde el 14,8% que estaba, bajó a un 3,9% el hacinamiento de los hogares. El tercer elemento se refiere a los hogares en viviendas inadecuadas. Viviendas inadecuadas, lo que nosotros llamamos rancho, lo que llamamos favela, todo eso. Es decir, no son construcciones simplemente que no tienen piso de cemento, que tienen techo de zinc, no son viviendas construidas que realmente satisfacen absolutamente las condiciones. Pero estas viviendas inadecuadas han venido bajando también de manera importante. Igualmente los servicios en Venezuela básicos, tanto el agua como la electricidad llega al 99% de la población y el agua ha venido subiendo desde el agua potable casi desde un 60% a un 95%, y las aguas servidas también se han venido incrementando todos estos servicios. Así que ha habido una disminución importante de los hogares que no tenían servicios. Igualmente la dependencia económica producto de lo que es la actividad del trabajo que se realiza. Así que la pobreza extrema en Venezuela, medida por necesidades básicas insatisfechas, ha bajado desde un 10,5% a un 4,78%. Claro, cuando la medimos por ingresos, indudablemente nosotros ahorita en este momento estamos viviendo un momento difícil producto de toda la especulación que se ha desatado, y entonces el proceso inflacionario hace que la pobreza medida por ingresos se haya incrementado a valores que pueden estar por encima de los valores que teníamos en el año 2015. Pero quiero decirles que esa es una pobreza que se recupera rápidamente al mejorar el ingreso y al mejorar toda una serie de elementos vinculados con el ingreso. Y además es importante destacar lo que es el problema de la distribución del ingreso. Venezuela, al lado de Uruguay, son los países que tienen mejor distribución del ingreso. Eso se mide a través de un coeficiente que se llama el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini en Venezuela alcanza 0,38, 0,39, se está rondando esos dos valores, al igual que el de Uruguay. Países que tienen mayor estabilidad política en este momento, pero que tienen grandes problemas, tienen coeficientes de Gini que están por encima de 0,50. Por el caso de Colombia y Brasil están en 0,51, 0,52. Chile, que se dice que está en grandes condiciones, Chile tiene una distribución del ingreso que pasa de 0,52. Y bueno, y la gran diferencia entre muchos de estos países que pueden, aunque las comparaciones a veces no me gusta hacerlas, pero las voy a hacer para que la gente
también vea. La única diferencia, por ejemplo, en la educación en Chile, que en Chile la educación es paga completamente. Ustedes han visto los estudiantes luchando por la gratuidad de la enseñanza en Chile. Bueno, en Venezuela es totalmente gratuito y luego les diré las cifras más o menos de la educación. Lo mismo pasa con la salud. El 85% de la población es atendida en hospitales y atendida en una misión que se llama Barrio Adentro, en la cual hemos tenido un apoyo muy importante de los compañeros cubanos, y allí tenemos diferentes niveles. Tenemos los consultorios que están instalados en los barrios donde la gente tiene un acceso inmediato al médico. Luego tenemos centros de diagnóstico y centros en los cuales la gente va, se puede hacer radiografía, se puede hacer tomografía, todos esos servicios, y que son completamente gratuitos para el pueblo. Y por último, quisiera darle las cifras de los pensionados. Bueno, en Venezuela ahorita el 84% de la población en edad de ser pensionados están pensionados. Antes apenas llegaba al 19%. Y la educación, que serían las últimas cifras que le daría, la educación primaria ha pasado de un 87 a un 93, la secundaria ha pasado como de un 43%, un 70 y pico por ciento, y la educación media también ha subido de un 43 a un 76, y la educación universitaria, somos el quinto país del mundo en la educación universitaria y el segundo de América Latina después de Cuba. Teníamos 800.000 estudiantes universitarios cuando llegó el presidente Chávez, y actualmente hay más de 2.600.000. Igualmente culmino con la ocupación, que ha descendido medida semestralmente desde aproximadamente un 14,6% a un 6-7% durante los últimos años. Bueno, esto es una cuestión breve porque no puedo hablar más porque es suficiente el tiempo. Gracias.